Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bendiciones, saluditos. Vamos a analizar el tema grupo judío donde pertenecía Yeshua, judío, Jesús cristiano, ¿verdad? Jesús de Nazaret, también conocido como Yeshua en hebreo, pertenecía al grupo judío de los fariseos, aunque su enseñanza y práctica fueron influenciadas por otros grupos judíos de la época. Visión general de los grupos judíos más importantes de la época de Jesús. Grupos judíos de la época de Jesús. 1. Fariseos. Era un grupo de judíos que se enfocaban en la interpretación de la ley de Moisés y en la traducción oral. Creían en la resurrección de los muertos y en la vida después de la muerte. Jesús se relacionó con los fariseos, aunque también criticó algunas de sus prácticas. Número 2. Saduceos. Los saduceos eran un grupo de judíos que se enfocaban en la interpretación literal de la ley de Moisés y rechazaban la tradición oral. No creían en la resurrección de los muertos ni en la vida después de la muerte. Los saduceos eran más conservadores y se oponían a las ideas innovadoras de Jesús. Número 3. Grupo de judíos celotes. Eran un grupo de judíos que se enfocaban en la lucha por la independencia de Israel del dominio romano. Eran nacionalistas y algunos de ellos eran violentos. Jesús se relaciona con algunos celotes, aunque no compartía su visión política. 4. Grupo judío esenios. Era un grupo de judíos que se enfocaban en la vida comunitaria y en la búsqueda de la pureza espiritual. Vivían en comunidades cerradas y se enfocaban en la oración, el estudio de la ley y el trabajo manual. Algunos eruditos creen que Jesús se relacionó con los esenios, aunque no hay pruebas concluyentes. Número 5. Grupo de judíos samaritanos. Era un grupo de judíos que vivían en la región de Samaria y que tenían una tradición religiosa diferente a la de los judíos de Judea. Jesús se relacionó con los samaritanos y les predicó el evangelio. Enseñanzas de Jesús. Jesús predicó un mensaje de amor, perdón y reconciliación con Dios. Enseñó que el reino de Dios estaba cerca y que la gente debía arrepentirse y creer en el evangelio. También enseñó que la ley de Moisés debía ser interpretada de manera que se enfocara en el amor a Dios y al prójimo. Historia de los grupos judíos después de Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los grupos judíos continuaron existiendo y evolucionando. Los fariseos y los saduceos siguieron siendo influyentes en la comunidad judía, aunque los saduceos desaparecieron después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los celotes y los esenios también desaparecieron después de la destrucción del templo. Los samaritanos continuaron existiendo y mantuvieron su tradición religiosa. En resumen, Jesús se relacionó con varios grupos judíos de su época, aunque su enseñanza y práctica fueron únicas y diferentes a los de los demás grupos.
La historia de los grupos judíos después de Jesús es compleja y refleja la evolución de la comunidad judía en respuesta a los cambios políticos y religiosos de esa época. Que la bendición de Dios esté para con todos nosotros y que su amor y guía nos acompañe siempre, todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Recuerda que Él es el que te da la fuerza y la sabiduría para vivir una vida que le agrade. ¿A quién? A Él, a Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con faz propicia y te dé paz. Número 6, 24, 26. El Señor esté para con todos nosotros, su pueblo, sus hijos. Amén.